Hola, buenos días, profesora. Junto a mis compañeros Aarón Cortés, Ángelo Arancibia, Ricardo Cruz, Limber Salgado y yo, Benjamín Salva, le vamos a hablar sobre nuestros proyectos de estadística que trataría de la experiencia laboral en capacitaciones y bienestar de los trabajadores en el área de las plantas mineras. Buenos días, profesora. Yo le voy a hablar sobre el tema de descripción, objetivo y público objetivo. En la diapositiva se presentan los elementos principales del proyecto. El tema de investigación es la experiencia laboral, capacitación y bienestar de los trabajadores de la planta minera. Recopila información de trabajadores vinculados al área minera, considerando años de experiencia, cargo, desempeño, capacitaciones recibidas, seguridad profesional, beneficios laborales y nivel de satisfacción. En general, es determinar la relación entre los años de experiencia laboral, la cantidad de capacitaciones recibidas y el nivel de satisfacción de los trabajadores. Por esto nosotros aplicamos una encuesta para los operadores, técnicos, supervisores y jefes de la planta minera. Público objetivo en sí corresponde a los trabajadores o ex trabajadores de la planta minera que tengan entre 20 y 60 años, tanto en régimen de turno como jornada diurna. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la evidencia de la encuesta o el link de encuesta que sería el formato que nosotros usamos sería a través de Microsoft Forms. Bueno, acá se deja ahí un link de colaboración que nosotros usamos para que se pueda revisar la estructura y el formulario de las preguntas de la afirmación. Más que todo, acá en esta verificación fueron 4 pasos a entregar, que acá ahí en la diapositiva se pueden apreciar los 4 pasos que nosotros utilizamos para usar el formato Microsoft Forms y las preguntas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la clasificación de las preguntas de la 1 a la 6. Bueno, más que todo en esta diapositiva se clasifican las primeras preguntas según el tipo, si es su variable, si es su escala, su medición. Por ejemplo, si las preguntas de sí o no son cualitativas y nominales, porque se clasifican respuestas. En cambio, las preguntas sobre años de experiencia, capacitaciones, el tiempo trabajado son cuantitativas, porque entregan datos numéricos. Y más o menos así fue nuestra clasificación, como se puede apreciar igual. Ahí tenemos la tipo de clasificación en la variable. Ya, ahora voy a seguir comentándoles sobre la clasificación, pero de la pregunta 7 a la 11. Acá se continúa clasificando las preguntas. Las preguntas 7, 8, 9 son ordinales porque mide los niveles de acuerdo a la satisfacción. La pregunta 10 es nominal porque la pregunta si recibió o no recibió una capacitación de seguridad. Y la pregunta número 11 es cuantitativa discreta porque cuenta la cantidad de capacitaciones que fueron hechas. Más que todo, en la pregunta 10, como se puede apreciar, con permiso, eh, las capacitaciones de seguridad Lota y se nos pregunta si recibieron ciertas capacitaciones. Entonces, si el encuestado responde que no, automáticamente ya la encuesta se le cierra, pero en cambio, si responde que sí, la encuesta sigue y se le abre la pregunta número 11. Ahora yo les voy a hablar sobre la recolección de limpieza y la limpieza de datos. Bueno, en esta diapositiva se explica cómo se ordenó la información después de aplicar la encuesta. Se recibieron 102 respuestas, cumpliendo con la meta mínima de 100. De esas 93 personas continuaron porque respondieron que sí, habían trabajado en una planta minera, y 78 siguieron en la parte de seguridad, porque indicaron que sí recibieron una capacitación. También se hizo una limpieza de datos transformando respuestas como de 3 años o 6 meses a números, además con algunas respuestas que no eran claras se dejaron como que eran datos faltantes. Y comentando sobre la encuesta, sobre las preguntas, como había comentado en la pregunta 10 de que si respondían que se habían recibido una capacitación, eso les permitía responder la siguiente pregunta de qué tipo de capacitación era, que esa era la pregunta número 11. Bueno, y ahora voy a entrar a más a profundidad a la pregunta número 1 de nuestra encuesta, que sería, ¿has trabajado alguna vez en una planta minera? Ya, bueno, acá lo que yo les voy a comentar es que si la persona alguna vez ha trabajado en alguna planta minera, los resultados nos muestran que 93 personas, al equivalente 91.2%, respondieron a que sí. Muestra como 9 personas equivalente al 8.8% respondieron a que no. A modo de que esto corresponde a que sí. Fue una respuesta más repetida que demuestra que la mayoría de estos encuestados sí pertenece al público objetivo, que sería gente que pertenezca en el ámbito de las plantas mineras. Y ya con esto finalizo y los dejo con mi compañero Aaron Cortés. Muchas gracias. Hola, buenos días, profesora. Mi nombre es Salón Cortés y en este momento le hablaré sobre la diapositiva número 8, sobre los años de experiencia laboral en plantas mineras. Bueno, en esta diapositiva se analizarán los datos de años de experiencia laboral de los trabajadores encuestados. Como se puede ver en la tabla, la media fue de 5,11 años, mientras que la mediana fue de 4 años, lo que indica que la mayoría tiene una experiencia relativamente baja. Pero existen algunos trabajadores con muchos años en minera que aumentan el promedio. Además, el coeficiente de variación es bastante alto, por lo que podemos decir que la experiencia entre los participantes es bastante diversa. Bueno, en el puesto actual en una planta minera. En esta diapositiva podemos ver los cargos que desempeñan los encuestados. El puesto con mayor frecuencia fue operador de planta, seguido por el técnico de mantenimiento, que son los cargos más comunes dentro de la planta minera. También participación de supervisores, jefes de área y otros cargos, lo que permite una muestra respectiva de distintos niveles dentro de la organización.
Capacitaciones obligatorias recibidas en el primer año. En esta pregunta analizamos la cantidad de capacitaciones que recibieron los trabajadores durante su primer año. La mayoría indicó haber recibido entre 4 a 7 capacitaciones, lo que muestra un proceso de inducción relativamente similar entre las empresas. Aunque el promedio fue mayor, este se vio afectado por un valor atípico de 100 capacitaciones, por lo que la mediana que se puede presentar aquí en la diapositiva, que es de 5,5, representa mejor la realidad. Vamos a hablar sobre el tiempo trabajado en la empresa actual. En esta diapositiva observamos cuánto tiempo llevan los trabajadores en su empresa actual. La mediana fue de 2 años, lo que indica que por una parte importante de los encuestados ingresó hace relativamente poco, o que existe cierta rotación laboral. Sin embargo, también hay trabajadores con varios años de permanencia, lo que demuestra que conviven con personas nuevas y con mayor antigüedad. Beneficios más importantes para el bienestar. ¿Cuál beneficio consideran más importante para su bienestar? Aquí se muestran los beneficios de los trabajadores considerados más importantes. Los más mencionados fueron los bonos de desempeño y el seguro complementario de salud. Eso demuestra que los trabajadores valoran principalmente los beneficios relacionados con la estabilidad económica y la protección de su salud, por sobre otros beneficios como la flexibilidad laboral o programas de bienestar. Bueno, el salario acorde al trabajo realizado. En esta pregunta se evaluó la percepción sobre si los salarios corresponden al trabajo que realizan. La mayoría respondió que está de acuerdo o totalmente de acuerdo, lo que indica una percepción positiva en general. Sin embargo, también existe un grupo que considera que su remuneración no es totalmente acorde, lo que representa una oportunidad de mejoras para las empresas. La oportunidad de crecimiento profesional. Por último, en esta diapositiva analizaremos las percepciones sobre las oportunidades de crecimiento profesional. La mayoría de los trabajadores respondió que sí tiene claridad sobre sus posibilidades de desarrollo dentro de la empresa. Además, las respuestas fueron bastante similares entre los participantes, lo que indica una percepción más uniforme respecto a este tema. Ahora les voy a hablar sobre la satisfacción de los trabajadores con las oportunidades de capacitaciones que entrega la empresa. Los resultados que muestran que la percepción es bastante positiva. La media y la moda son de 4, lo que corresponde a la categoría de satisfecho. Esto significa que la respuesta que más se repitió que fue que los trabajadores están satisfechos con las capacitaciones que ofrece la empresa. Además, un 62,3% de los encuestados señaló que está satisfecho o muy satisfecho. Este porcentaje refleja que la mayoría considera que las oportunidades de capacitación son adecuadas y le permiten mejorar su conocimiento para desempeñar mejor sus funciones. Sin embargo, también se observa que un 13% se manifestó algún grado insatisfecho, aunque es un porcentaje menor, demuestra que existen trabajadores que esperan más oportunidades de capacitaciones o una mayor frecuencia de estas actividades. ¿Ha recibido capacitaciones en seguridad o loto o procedimientos críticos? Con respecto a las capacitaciones en seguridad o loto o procedimientos críticos, la mayoría de los trabajadores respondió que sí. En total, 78 personas, que representan el 83,9% de los encuestados, indicaron haber recibido este tipo de capacitaciones. En cambio, de 15 personas, equivalente al 16,1%, respondió que no. Estos resultados son importantes porque la capacitación en seguridad permite que los trabajadores conozcan los riesgos presentes en sus labores y sepan cómo actuar para prevenir accidentes, y además el procedimiento como lotos son fundamental para controlar las energías peligrosas antes de intervenir equipos, disminuyendo así el riesgo de incidentes. Aunque la mayoría ha recibido esta formación, todavía existe un grupo de trabajadores que no ha sido capacitados, por lo que sería importante ampliar la cobertura para que todos los personales cuenten con todos estos conocimientos. Capacitaciones de seguridad operacional en el último año. Ahora vemos la cantidad de capacitaciones de seguridad operacional que recibieron los trabajadores durante el último año. Los datos nos muestran un promedio de 5,53 de capacitaciones por trabajadores. Sin embargo, este promedio se ve afectado por un dato muy alto, por lo que la media de 4 y la moda de 3 representan de mejor manera, en realidad, la mayoría de los trabajadores. Esto significa que la mayor parte del personal recibió entre 3 a 4 capacitaciones durante el año, mientras que solo unos pocos participaron en una actividad mucho mayor. Estos resultados permiten conocer frecuencias con las que realizan las capacitaciones de seguridad y muestran cómo distribuyen entre trabajadores información que es útil para evaluar si todos están recibiendo una preparación similar. Se presenta el primer modelo de regresión lineal. Se relacionan dos variables, la cuantitativa en el GX, que contar los años de experiencia laboral en plantas mineras, y el tiempo de trabajado en la planta minera.
Al observar el diagrama de dispersión se aprecia una tendencia ascendente. Esto significa que en general, a mayor experiencia laboral, también tiende a aumentar el tiempo de permanencia en la empresa. Por eso, como los puntos siguen una dirección positiva y no se observa una curva marcada visualmente, se considera adecuado aplicar un modelo de regresión lineal simple, que corresponde a la primera interpretación gráfica de las siguientes diapositivas. Se confirma esta relación mediante la covarianza y el coeficiente de correlación. Se calcula la covarianza muestral del primer modelo relacionada a los años de experiencia laboral con el tiempo en la empresa actual. El resultado fue una covarianza positiva de 12.8418, lo que indica que ambas variables tienen que aumentar en conjunto. Es decir, a mayor experiencia laboral, también aumenta el tiempo de permanencia en la empresa. En el primer modelo se obtuvo un coeficiente de correlación de R es igual a 0,852, lo que representa una relación lineal positivamente fuerte. Además, el coeficiente de determinación fue R al cuadrado, que es igual a 72,55%. Por lo tanto, el modelo explica una parte importante de la variable del tiempo en la empresa actual. Por eso el resultado del modelo de regresión lineal simple se considera describir siempre la relación. La ecuación del modelo Y fue de 0.6532x más 0.2441. ¿Qué es esto? Nos permite realizar predicciones estimadas. Por ejemplo, si un trabajador tiene 10 años de experiencia, el modelo estima aproximadamente un 6 a 8 años en la empresa actual. La experiencia estima cerca de 10 años. Sin embargo, estos valores deben interpretarse como referencia y no como un valor exacto. El modelo se relaciona las capacitaciones recibidas en el primer año con las capacitaciones de seguridad del último año. En el gráfico se observa que la mayoría de los datos están concentrados entre los valores más bajos, aproximadamente entre 1 y 12 capacitaciones. También se identifica un valor típico extremo de 100 y 100. Por esta razón, en esta diapositiva se calcula la coherencia muestral excluyendo el valor atípico. El resultado fue de 3.3291, positivo, pero mucho menor que en el primer modelo. Esto indica que existe una relación positiva, pero más débil, entre las capacitaciones del primer año y la capacitación de seguridad del último año. Buenos días, mi nombre es Limbe Salgado y yo hablaré sobre los efectos del valor atípico sobre la coeficiencia. En este segundo modelo de regresión analizamos la relación entre las capacitaciones recibidas durante el primer año y las de seguridad del último año. Primero se comparó el modelo con y sin un valor atípico y con valor atípico. Con valor atípico la correlación es de R igual a 0,943 y el coeficiente de determinación es R al cuadrado igual a 0,889, lo que indica una relación muy fuerte. Sin embargo, ese resultado está influenciado por un único dato extremo. Al eliminarlo, la correlación es de R igual a 0,370 y el R al cuadrado baja a 0,137, es decir, que solo el 13,73% de la variabilidad de las capacitaciones de seguridad está explicada por las capacitaciones del primer año. Por eso concluimos que este modelo tiene una permanencia limitada y que existen otros factores que influyen en esta relación. Después de eliminar el valor atípico, se obtuvo que la ecuación del modelo es igual a I igual a 0,1770 igual a 1770x más 3,0,177. Para amplificar su uso, se consideró que un trabajador con X igual sería 5 capacitaciones durante el primer año. Reemplazamos ese valor y obtenemos un total de 3,90, lo que corresponde aproximadamente a 4 años de capacitación de seguridad durante el último año. Como el R al cuadrado es de 13,73, esta predicción debe entenderse como solo una estimación, ya que el modelo explica una parte pequeña de la variabilidad y que también podrán existir otros factores que también influyen. Después tendríamos conclusión de preguntas cuantitativas y de alternativas. Las principales conclusiones muestran que la experiencia laboral presenta una alta dispersión con una coeficiencia de variación de 86,8%, lo que indica que participaron trabajadores con distintos niveles de experiencia. Las capacitaciones del primer año tienen una media de 5,5, mientras que el tiempo de permanencia en la empresa presenta una media de 2 años. Además, las capacitaciones de seguridad muestran un IQR de 2, reflejando el comportamiento relativamente homogéneo. Las preguntas alternativas al cargo con mayor frecuencia fue un operador de planta minera con un 34,4% y los beneficios más valorados fueron los bonos de desempeño y el seguro complementario de la salud. Como conclusión general, tenemos que el 91% de los encuestados declaró tener experiencia en plantas mineras, por lo que muestra que la muestra fue adecuada para el estudio. Además que el 83,9% indicó haber recibido capacitaciones en procedimientos críticos de seguridad, mientras que el 16,1% no. En preguntas tipo Linker, la mayoría de los trabajadores manifestó estar de acuerdo con su salario y con las oportunidades de crecimiento profesional, mientras finalmente al comparar ambos modelos de regresión, el primero mostró una relación fuerte, mientras que el segundo, que obtuvo un R al cuadrado igual a 13,73, demostró que las capacitaciones del primer año solo explican una parte de las capacitaciones de seguridad del último año. Sería esto. Muchas gracias por su atención.